Esto nos da una variación anual del 26%. Es un producto que ha venido insertándose en ese mercado y que es buscado por los importadores holandeses. Con el banano se puede ver un crecimiento, más bien una tasa de variación negativa, pero esto muchas veces corresponde a que, como en Costa Rica el banano en su mayoría es exportado por compañías multinacionales, estas mueven sus centros de acopio entre Amberes y Rotterdam o Hamburgo. Entonces muchas veces las cifras de caída en exportaciones a los destinos específicos europeos puede ser que no correspondan con una caída real del volumen exportado, sino que ahora acopian en otro puerto europeo. Entonces ese es un dato que hay que ver con cuidado. Café oro, las demás conservas y frutas tropicales conservadas, eso más que todo son frutas que a veces van en presentación congelada. Las sandías y la yuca también tienen participación. Bueno, y por supuesto flores y follajes y plantas ornamentales con participaciones entre el 7 y el 4%. Con respecto a la demanda por productos agrícolas en Holanda, hay que rescatar varias cosas. Holanda es un importante productor agrícola. A pesar de que tiene una poca extensión territorial y a pesar de que el clima muchas veces no favorece la producción de ciertos productos, se han especializado en desarrollo de técnicas de cultivo y riego que dan soporte a la actividad agrícola, y eso les ha permitido generar una productividad muy alta, por lo cual los hace liderar en el mercado. Sin embargo, mucha de su demanda por productos agrícolas tiene que ser abastecida en otros mercados, principalmente cuando hablamos de productos tropicales. Por ejemplo, entre el 2006 y el 2010, las importaciones holandesas del sector agrícola se incrementaron en un 13% cada año. En este gráfico lo que podemos ver es la participación de los diferentes grupos de productos dentro del sector agrícola. El más dinámico y el más importante es el de frutas, seguido de semillas y oleaginosas, también para el procesamiento, hacer aceites o derivados de esos productos. Los cereales es el tercero en importancia, legumbres, hortalizas, raíces y tubérculos es el siguiente, plantas y productos de la floricultura, a pesar de que son de los principales exportadores en el mundo, también realizan importaciones. Y en último lugar está el café, el té, y yerba mate y especies. De las principales frutas este es el listado de las principales frutas que exporta Holanda. Vemos una amplia participación de frutas como uvas, naranjas y manzanas, que son importadas tanto para el consumo fresco como para la industria alimentaria, porque son materia prima para la elaboración de jugos. Después están las mandarinas y las clementinas, los bananos y las piñas, que están en un recuadro dada la importancia que tienen dentro de la oferta exportable costarricense, con una participación relativa de un 4% y una tasa de variación del 1%, que es como un comportamiento bastante estacionario. En melones hay un poco más de dinamismo, con un crecimiento del 4% anual, y guayabas, mangos y mangostanes con un 14%, que refleja la importancia. Este grupo incluye el mango y es un producto que se está demandando mucho y que da como muchas oportunidades para expandir la oferta de Costa Rica en ese sentido. Otros productos importantes son las toronjas o pomelos y los aguacates, con un crecimiento de los aguacates, por ejemplo, del 29% cada año. Con respecto a la distribución del gasto per cápita de los holandeses, según categoría de producto o categoría de rubro de gasto, el principal está concentrado en los gastos relativos a vivienda. Un 11% es el rubro que sigue y corresponde a transporte. Ocio y recreación tiene un 10%, que es el mismo porcentaje que se asigna al gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto es aproximadamente 26.000
casi 27.000 euros, son aproximadamente $33.000 por año, y a nivel per cápita se observa un crecimiento de los 1.200 en el año 2000 a los $2.100 en el año 2009. Esta cifra también es importante considerar que puede verse influida, por ejemplo, por variaciones en el tipo de cambio o por incrementos en los precios. Sin embargo, lo que es importante rescatar es que aún es una fracción considerable del ingreso que se dedica a ese tipo de gasto, inclusive por encima de hoteles y restaurantes o comunicaciones, por mencionar otras categorías. Más importante que la proporción del gasto dedicada al consumo de alimentos y bebidas es considerar los cambios en los patrones de consumo. Y aquí vamos a ver varios ejemplos de situaciones que han ocurrido tanto en Holanda como en el resto de Europa, que han hecho que los holandeses y el consumidor europeo en general tenga una variación en las cosas que compra para consumir. Por ejemplo, el gasto en carne se ha visto reducido, y de acuerdo a la investigación que se hizo, las explicaciones que se encuentran para eso, primero es la crisis de enfermedades del ganado que sufrió Europa a finales de los 90 y principios del 2000, principalmente el síndrome de que popularmente se conoce como las vacas locas. Eso produjo una reducción en la oferta de ganado, dado los sacrificios que hubo que hacer, y también una contracción en el consumo por el temor de las personas a consumir productos que estuvieran contaminados. El segundo factor que incide en esa reducción del gasto en carne es una mayor concientización de ciertos grupos europeos por el maltrato animal, y que eso los hace retraerse del consumo de carne. Aspectos relacionados con la salud, como por ejemplo disminuir el consumo de alimentos de origen o de grasas de origen animal, y estos mismos factores también van a explicar una contracción en el consumo de leche, queso y huevos. Con respecto a los aceites y las grasas, se da una contracción del gasto del del casi el 18%, explicada por una mayor predilección por los alimentos bajos en grasa, porque se consideran un poco más saludables. En opuesto a lo anterior está el crecimiento del gasto dedicado al pescado, que aumentó en un 20% debido a la popularidad de este producto por los ácidos grasos saludables como el omega 3 y el omega 6 que contiene. Y este mismo fenómeno de incremento en el gasto pasó con las frutas y con los vegetales, que entre el 95 y el 2008 creció un 21%, debido a la reputación saludable que tienen estos productos, y también por campañas de concientización que se han desarrollado en Europa, que impulsan el consumo de al menos 2 piezas o 2 porciones de fruta por día. Estos factores nos van a delimitar tendencias de consumo. En esta ocasión se agruparon o se identificaron 4 tendencias que son básicamente lo que impulsa la demanda por producto fresco, por frutas y vegetales en los países europeos. El primero de ellos es la salud. Primero, porque hay una mayor preocupación de la población por mantener buenas condiciones de salud. Segundo, porque la alimentación se considera un factor fundamental para poder gozar de buena salud en edades avanzadas, y esto se enlaza con lo que veíamos al principio del envejecimiento de la población europea. Entonces ellos van a tener una mayor demanda por frutas, vegetales y productos de corte saludable, con la intención de mejorar su salud. Y también está todo el boom de frutas y vegetales considerados muy especiales por sus propiedades nutracéuticas, como por ejemplo las superfrutas, que son preferidas por el alto contenido de antioxidantes, de beta-carotenos que tienen, y estos son algunos ejemplos: el cas, la acerola, el aguacate, el pomegranate, la granada en inglés,
le dicen pomegranate, creo que en español es granada, el mango por el tema de los betacarotenos y la guayaba. Productos, por ejemplo, como el casi y la acerola pueden contener más porción de vitamina C que el jugo de naranja. Entonces, por eso se les llama superfrutas. La segunda tendencia de consumo es la que se relaciona con la conveniencia y viene fundamentada por los estilos de vida acelerados que limitan el tiempo, por ejemplo, para la preparación de alimentos. Esto también se ve reforzado con la incorporación de las mujeres al mercado laboral y como tendencia implica para los productores una ventana para dar valor agregado a los productos. Se trata, por ejemplo, de frutas lavadas, peladas, picadas, mezcladas, que ya están listas para consumir. También tiene mucha popularidad en esta tendencia los mini vegetales, que son consumidos como snacks. Y estas fotos son algunos ejemplos de vegetales o presentaciones de vegetales que se expusieron en una feria que tuvo lugar en Ámsterdam en la primera semana de noviembre, que se llama Hortifair. Y lo que quería yo rescatar con estas fotos es, primero, el ingenio de envasarlos. Estos son pepinos, chiles dulces y tomates cherry en un envase que es como agradable a la vista, que atrae a los niños y a la gente joven, que es muy fácil de consumir y que puede comprarse en un supermercado y se consume mientras uno está en el auto, mientras va en el tren o cualquier cosa así como rápida y fácil de consumir. La tercera tendencia es la que tiene que ver con el acercamiento del consumidor europeo a otras culturas. Primero, fundamentado por la inmigración. Por ejemplo, para el 2010, 20.2 millones de personas que viven en la Unión Europea provenían de países fuera de la Unión Europea. Y el 75% de la migración se ubica en países de Europa occidental. La mayoría de ellos está ubicado en Alemania, 4.6 millones, 3.9 millones en España, después casi 3 millones en Italia y Francia y Reino Unido con casi 2 millones y medio cada uno. Esto hace que el contacto de los europeos con la población migrante hace que incorporen en sus recetas productos originarios de los países de los migrantes. Esto ha logrado que con el paso del tiempo los productos vayan incorporándose en los anaqueles de los supermercados, y ahí es donde podemos encontrar, por ejemplo, tubérculos como yuca, los chiles picantes o algunos vegetales orientales. Otro factor que impulsa el consumo de este tipo de productos exóticos es la visita a destinos considerados exóticos como Asia, África, algunos países de América Latina, donde los europeos que vienen como turistas tienen contacto con ese tipo de productos y cuando vuelven a sus países y los ven en el supermercado les recuerdan su viaje y deciden consumirlos. Otra tendencia es la que tiene que ver con la diferenciación en la producción, y en esta se pueden encontrar como varias opciones. Primero puede ser la producción orgánica, después la producción ética o con responsabilidad social y ambiental, y una muy importante que se está desarrollando en este momento es la producción con mínimo uso de recursos. Esta surge como una estrategia, primero, para racionalizar los costos de producción.